He venido a uno de los hoteles con mejor calidad-precio de la provincia de Alicante. Se llama Occidental Pueblo Acantilado y hemos reservado aquí porque el precio es mucho más bajo que otros hoteles de su categoría y aún así las reseñas son muy altas. Te voy a contar todo lo bueno, todo lo malo, lo que más me impresionó y a qué tipo de parejas o familias lo recomiendo, porque este hotel no es para todo el mundo y si no lo sabes puedes que te equivoques al reservarlo. Al final del vídeo te cuento cuánto he pagado, mis puntuaciones sobre cada servicio del hotel y cómo hago para reservar más barato. Vamos a empezar de lo que hace diferente a este hotel. El Occidental Pueblo Acantilado está ubicado en el norte del Campello y fue construido recreando un pueblo típico mediterráneo del Levante español. Tiene calles empedradas, casitas de colores, mucha vegetación y una arquitectura integrada en el paisaje del acantilado. Y la verdad es que está bastante bien conseguido. No es solo una entrada o 4 rincones bonitos para hacer la foto. Todo el resort mantiene una estética, los caminos, las plazas, las terrazas. Incluso hay elementos decorativos antiguos integrados en las instalaciones, como prensas tradicionales para hacer aceite, puentes, incluso un anfiteatro. Además, al estar en una zona tranquila y apartada, apenas hay ruido. Se escuchan pájaros, algún ruido del mar de fondo y poco más. Por la noche el ambiente cambia totalmente y se ilumina con bombillas retro y terrazas con mucho encanto donde puedes tomarte algo más tranquilo. Importante también, el complejo tiene una estructura alargada y algunas cuestas. En el vídeo puede parecer que está más empinado de lo que realmente son. Nosotros hemos estado grabando y constantemente subiendo y bajando y tampoco lo hemos notado. Se nota un poco en algunas zonas, pero no creemos que sea un impedimento para reservar este hotel. Además, para la llegada y la salida tiene un carrito de golf donde te llevan las maletas hasta la habitación. Entran perfectamente 4 o 5 personas y todo el equipaje. Y respecto al parking, en temporada baja es gratuito y en temporada alta, según hemos visto, cuesta hasta 10 euros el día. Y ahora nos vamos a la piscina, que parece un poquito más pequeña en las fotos de lo que realmente es. Ten en cuenta que este hotel tiene solo 100 habitaciones, así que el espacio suele ser suficiente incluso en temporada alta. Todo alrededor está cubierto de césped artificial, algo que se agradece muchísimo en verano porque no te queman los pies. Hay bastantes hamacas y sombrillas estilo mediterráneo hechas con paja, mucho mejor que las típicas de tela que aíslan bastante mal. La piscina tiene varias alturas. Hay una parte donde haces pie tranquilamente y otra que llega hasta 2 metros. También tienes una entrada en cuesta tipo playa para los niños más pequeños o para los más mayores y una zona con bancos dentro del agua para sentarte tranquilamente y relajarte. Y algo importante, como aquí no hay edificios gigantes alrededor, tienes sol prácticamente durante todo el día. En muchos hoteles altos, especialmente en la zona de Benidorm que está justo ahí detrás, a partir de cierta hora la piscina se queda completamente en sombra y aquí esto no pasa. Y ahora nos vamos con las habitaciones, que yo creo que son de los puntos más fuertes del hotel. Son enormes, tienen entre 45 y 60 metros cuadrados y además están pensadas tanto para parejas como para familias. Tienes un salón independiente, sofá cama bastante cómodo, cocina con microondas, nevera y 2 fuegos de vitrocerámica, una televisión enorme de unas 60 pulgadas y 2 terrazas privadas. La cocina es muy útil por si eliges media pensión o solo desayuno. Puedes prepararte algo rápido, hacer una merienda para los niños o simplemente guardar cosas en la nevera para luego irte a la playa. Y la cama principal, aunque no es espectacular, cumple perfectamente. Nosotros le daríamos un 7 más o menos tanto a la cama como a las almohadas. El baño también está muy bien. Tiene ducha tipo lluvia, buen caudal de agua y buena presión. Además te dejan albornoces y zapatillas bastante mejores de lo que es habitual en este tipo de hoteles 4 estrellas. Y en general se nota que cuidan bastante estos pequeños detalles. La comida nos sorprendió mucho. Empezamos por el desayuno, que tiene bastante variedad, embutidos, quesos, fruta, diferentes tipos de panes, tortillas hechas al momento, huevos, incluso un panal de miel natural, muchos tipos de panes y bollería industrial, pero he de decir que es de buena calidad. La cena buffet también nos sorprendió incluso más. Había cocina en vivo con entraña de ternera, pescado de recién hecho, salmón al horno, buenas ensaladas, pasta al dente, arroz basmati por cierto muy bueno, pollo al curry muy tierno, canelones gratinados y en general muy buena calidad y cantidad en la comida a pesar de ser un restaurante un poquito más pequeño de lo habitual. El stand de postres por cierto muy superior al desayuno y merece la pena que aguardes un hueco cuando vayas a cenar o a comer. Vamos a empezar ahora los postres. Y he de decir, las primeras impresiones que me ha dado el restaurante es que es un poquito más pequeño de lo normal. Lo que sí que me ha gustado es que a pesar de ser pequeñito, el jefe de cocina o quien haya hecho los menús se lo ha currado bastante porque tienes bastante variedad, la calidad es bastante buena. Tienes por ejemplo salmón, tienes ternera, tienes diferentes tipos de quesos, jamón serrano y por ahí me ha gustado muchísimo. La calidad, como digo, está muy bien. Y yo creo
que la alta calidad en la comida viene de que el hotel tiene simplemente 100 habitaciones y no tienen que cocinar para 800 o 1000 huéspedes. Así que por eso tienen un poquito más de calidad y un poquito más detalles en las comidas. Para los niños, decir que también hay opciones más sencillas, pues como croquetas, patatas, San Jacobos y en general buenas opciones. Respecto a la cafetería, que es cafetería snack, te voy a contar más o menos lo que tiene. Son hamburguesas, pizzas, sándwiches, ensaladas y poke bowls. Nosotros probamos las hamburguesas y estaban realmente buenas. El precio, eso sí, no es barato, pagamos unos 38 euros por 2 hamburguesas, patatas y agua. Pero tampoco te vas con la sensación de haber pagado demasiado y luego comer algo batallero. En general, a la comida le damos muy buena puntuación y un 8,5 sobre 10. El hotel tiene gimnasio, pista de pádel, minigolf y actividades para niños. Está bastante completo el gimnasio para ser un hotel pequeñito. Tiene cintas, bicicleta, multipower, poleas, mancuernas y en general todo lo suficiente para practicar cualquier ejercicio del cuerpo. La pista de pádel es correcta, no es espectacular, pero si te gusta jugar se va a disfrutar igual. Y el minigolf diría que es la parte más floja, es pequeñito, un poco encajonado y las pistas son bastante simples. Pero bueno, para estar una hora con los niños pequeños cumple su función. Respecto al miniclub, no es una sala fija, sino que tienen animadores y actividades repartidos a lo largo del hotel y en diferentes horas. También hacen shows nocturnos y actuaciones en un anfiteatro muy bonito que han preparado para estas ocasiones. Y nos vamos ahora a la playa y al recinto exterior. Aquí viene probablemente el punto más importante a tener en cuenta antes de reservar. Este no es un hotel típico de hotel y playa donde bajas andando en chanclas y estás directamente en una playa enorme de esas súper bonitas y con un montón de ambiente. Aquí tienes 3 opciones diferentes. La primera opción que tienes cerca es bajando una cuestecita del hotel, llegas a una zona de rocas que es para hacer snorkel o bucear. Vas a tardar unos 4 o 5 minutos andando y suele ser buena opción porque el agua es muy cristalina en esta época del año. Luego tienes otras calas cercanas como Cala Lanuza, pero necesitas coger el coche y en 4, 5, 6 minutitos te plantas allí. Por eso si buscas un hotel donde olvidarte completamente del coche y estar todo el día andando y saliendo de la playa, probablemente este no es tu opción. Este hotel está más pensado pues para disfrutar el entorno, la tranquilidad, la piscina, las habitaciones grandes, la buena comida y el ambiente relajado. Es un hotel más orientado a parejas o familias con niños pequeñitos que quieran descansar, comer bien y desconectar. Aquí no vienes buscando ni fiesta ni vida nocturna tipo Benidorm. Y como resumen, estas son las puntuaciones exactas que le damos a este hotel. Habitación 8,5, comidas 8,5, servicios e instalaciones un 8, personal un 9, muy amables y resolutivos, playa un 7 y le damos un poquito de extra por ser tan bonito, tan tranquilo y tener tan buenas vistas. En total nuestra puntuación media es de 8,3 sobre 10 y ha sido uno de los mejores hoteles en calidad-precio que hemos visitado. Sígueme para conocer por dentro los mejores hoteles y no equivocarte en tus vacaciones y tienes más información y descuentos en la descripción.